No tienen otro cartucho. Salgan ya. Muestren las manos. Tienes ese cartucho taser. Muestren las manos ahora. Lorna Hajini. Los cargos incluyen acoso sexual, coerción, humillación racial, represalias y abuso de autoridad. Pero hay un gran giro en la historia. En el aeropuerto de San Diego, este avión se presentó como parte de un programa de aviación humanitaria, un jet de lujo privado operado por la filántropa multimillonaria Lorna Hajini mediante su International Emergency Relocation Foundation. El Gulfstream G650ER, de casi $70 millones, se presentó al público como una nave de respuesta rápida para evacuar niños vulnerables en huracanes, crisis fronterizas y desastres. Su interior fue adaptado con salas médicas, sistemas satelitales y gran capacidad de combustible para cruzar continentes sin repostar. Todo proyectaba seguridad, riqueza y legalidad. Pero cuando agentes del FBI e ICE abrieron el primer compartimento blindado bajo el piso trasero, no hallaron insumos médicos. Hallaron fajos de efectivo al vacío en cajas militares. Billetes de $100 comprimidos en muros de casi 6 pies. Agentes federales estimaron que el efectivo en el avión superaba los $214 millones, con fajos que tenían códigos de rastreo hacia cuentas offshore en Panamá, Chipre y las Islas Caimán. Adentro había identidades falsas, teléfonos desechables, sedantes para niños y registros de más de 300 menores movidos por 7 estados en solo 11 meses. Muchos registros tenían símbolos de colores en vez de nombres. Todo tras la cabina fue bien ocultado. Pero al avanzar, los agentes hallaron algo mucho peor, un rack de servidores digitales construido directo en el fuselaje. Aunque los agentes cortaron la energía, los discos encriptados seguían operando. Técnicos cibernéticos del FBI confirmaron que el sistema tenía diarios de viaje, datos biométricos, pagos y chats encriptados ligados a refugios, choferes y enlaces en Florida, Texas, Arizona, Nevada y New Jersey. Al amanecer, el Department of Justice entendió que el avión no era solo evidencia, era el centro de toda la red. Por años, Lorna Hajini pareció intocable. Tenía casas de lujo en Miami, hangares en Nevada, transporte médico en Houston y una red de reubicación que recibió más de $96 millones de socios federales y donaciones. En TV, lucía serena en trajes claros. Hablaba de proteger niños, ayuda en desastres y coordinación humanitaria. Su imagen se basó en el apoyo social, desde donar a hospitales hasta galas lujosas con políticos y contratistas federales. Pero los investigadores ya no miraban los candelabros. Seguían los planes de vuelo. La primera alerta vino de un analista aéreo privado en Atlanta. A simple vista, las rutas parecían legales. Pero en 14 meses, el jet hizo 47 vuelos nocturnos sin registro entre Miami, Phoenix, Dallas, Nassau y pequeños aeropuertos cerca de la frontera sur. Sin embargo, los registros federales decían que muchos vuelos iban totalmente vacíos, sin pasajeros, sin carga, sin rastro. Si quieres saber qué llevaban esos vuelos vacíos, dale like y suscríbete, porque la próxima parte revelará el primer eslabón de toda la red. Su nombre era Elena Vázquez. Fuera de la Federal Aviation Database Division, nadie la conocía. No usaba armas, no salía en TV. Pasaba las noches sola en una oscura oficina a las afueras de Atlanta, mirando 3 monitores y revisando listas de pasajeros de vuelos charter que a nadie más le importaban. Casi todos los datos eran comunes y fáciles de ignorar, hasta que una noche vio algo raro. Direcciones repetidas, fallos de combustible, demoras de mantenimiento, jets desviados por mal clima, nada grave ni vital, pero a las 2:17 a.m. de un martes, Elena halló un charter sin sentido. Un jet Gulfstream, de un contratista ligado a la fundación de Lorna Hajini, declaró llevar refrigeradores médicos pediátricos. El avión salió de Phoenix, paró en Houston y llegó a una terminal privada en Miami antes de ir a Nassau. La ruta parecía legal, pero el peso era erróneo, y por mucho, fallaba por casi 400 libras. Elena cruzó el gasto de combustible con el peso de la carga. Luego, revisó el vuelo de vuelta. Los números eran peores. Según la bitácora del avión, este quemó combustible equivalente a una carga mucho más pesada que la oficial. Marcó el archivo y amplió su búsqueda. Surgió un patrón. El mismo avión, la misma red y las mismas rutas una y otra vez. 14 vuelos en 9 meses. Cada lista daba otra excusa. Equipos de radio, unidades médicas, generadores, material de ayuda infantil. Pero todos iban a los mismos destinos. Aeropuertos privados en Miami, Phoenix,
Las Vegas y el sur de Texas, ligados a sedes de contratistas fantasma de la Hagini Foundation. Al inicio, nadie quería tocar el caso. Lorna Hagini tenía abogados por doquier. Su grupo era socio de programas federales y contratistas de emergencia. Ex-espías lideraban su seguridad. Oficiales retirados iban a sus galas. Hasta en oficinas de gobierno su nombre daba miedo, pero Elena siguió buscando. En 3 semanas, halló que los aviones de la red hicieron más de 312 traslados no autorizados de menores en 18 meses, pero el sistema oficial solo registró a unos pocos. Algunos nombres salían 2 veces con otra edad, otros se esfumaban al cruzar la frontera estatal. Esa fue la primera duda real. ¿Por qué una red humanitaria haría tantos vuelos nocturnos secretos entre estados que ya usaban el sistema federal de menores? La segunda alerta llegó de Miami. La unidad financiera de la DEA rastreaba depósitos en empresas del sur de Florida, rentas de autos de lujo, transporte médico, taxis de aeropuerto, albergues temporales y talleres de aviones privados. Parecían negocios aislados, distintos dueños, contadores y bancos, pero el dinero se movía al mismo ritmo. Cada 12 días entraban millones. Cada 13 días, las cuentas se vaciaban, no con giros offshore evidentes que activarían alarmas. El dinero se esfumaba en cobros de asesoría, bonos de reubicación, contratos de jet fuel, pagos por traslado de niños y alianzas para desastres. Y tras esos pagos, los agentes siempre hallaban el mismo nombre, no directo, Lorna Hagini, la Hagini Foundation. En público, decían proteger a niños en crisis y desastres, pero sus libros contables ocultaban algo peor. Un chofer en Houston cobró a la fundación $18 millones por autos irreales. Un refugio en Nevada cobró ayudas federales desde una bodega en ruinas. Una empresa logística de Juvenil Relocation Services solo era un buzón en Wilmington, Delaware. Cada pista llevaba a otro lado. Así fue diseñado. El sistema no se creó para ocultar un delito, se creó para que todo delito pareciera papeleo legal. Y luego la pesquisa se volvió personal, porque estas redes nunca se quedan solo en el papel. Tarde o temprano, llegan a tu puerta. Pero lo que aterrorizó a los agentes no estaba oculto en Phoenix, Arizona, Elena Ramírez abrió un paquete para su sobrino. Era un estudiante de aviación de 18 años, sin crímenes, ni pandillas, ni drogas. La etiqueta decía llevar vitaminas de un plan de ayuda juvenil. Adentro había 2 bolsas al vacío con opioides sintéticos capaces de matar a miles. El joven juró no haberlo pedido. Primero, las autoridades pensaron que era narcomenudeo escolar. El paquete usó envíos legales. El remitente era un transportista oficial cerca de Dallas, pero cuando la DEA rastreó el envío a fondo, la pista giró a un sitio irreal. El centro de reparto del paquete lo operaba una empresa logística ligada a un contratista aéreo de la Hagini Foundation. De golpe, un avión de rescate VIP, ligado a la mayor filántropa de América, estaba conectado a un paquete de drogas en el cuarto de un joven en Arizona. Los federales entendieron que ya no investigaban traslados ilegales, investigaban distribución. Entonces llegó la tormenta. A fines de septiembre, un huracán al este de Bahamas obligó a varios aviones de rescate privado a desviarse hacia Florida. Uno de ellos, un Bombardier Global 7500 de una empresa fantasma de Lorna Hagini, aterrizó sin previo aviso en una terminal privada en Fort Lauderdale. Agentes de aduanas hicieron un chequeo de rutina. Nada parecía raro. Maletas caras, arte caro, cajas médicas, ropa de lujo. Pero una unidad 9 alertó cerca de una bodega de servicio bajo la zona de aviónica trasera. Tras el panel, hallaron un espacio oculto forrado en plomo. Adentro había teléfonos satelitales, discos encriptados, lectores biométricos y una libreta negra con claves, números de giro y códigos de aeropuertos. Una frase se repetía mucho en los libros: LH Sanctuary Route. Al principio no tenía sentido, pero cuando los analistas del FBI la cruzaron con rutas de vuelo, libros contables, ingresos a refugios y diarios de traslados, el patrón encajó perfecto con la pesquisa federal. Cada vuelo sospechoso, cada giro sin razón, cada falla en el traslado de niños, todo seguía el mismo ritmo operativo. Ahí la investigación explotó y se volvió un operativo federal masivo. Homeland Security Investigations de ICE se unió para indagar rutas de tráfico interestatal. La unidad financiera de la DEA amplió la búsqueda de drogas. La sección de integridad del Department of Justice empezó a revisar en secreto los contratos federales ligados a la Hagini Foundation, porque surgió otro patrón brutal.
Cada vez que se marcaba un traslado dudoso en el sistema federal, la alerta desaparecía. No se negaba, ni se corregía, se borraba. Alguien con alto acceso protegía la red desde adentro. El mayor shock se dio en una junta a puerta cerrada en Washington, D.C. Los agentes creían que la fuga estaba en los filtros del aeropuerto o en los visores aéreos privados, pero hallaron algo mucho peor. Una alta jefa federal de rescate aprobó permisos aéreos para la Hajini Foundation por casi 4 años. Su oficina controlaba los vuelos de auxilio durante crisis fronterizas y desastres. Su firma agilizaba las revisiones. Su área marcaba los vuelos como traslados urgentes de menores. Y con esa etiqueta en los libros federales, las inspecciones caían, las demoras se esfumaban, se saltaban las aduanas y no se revisaban los pasaportes. El jet de lujo nunca se ocultó del sistema. El sistema lo estaba blindando. Esa revelación lo cambió todo. Ahora los agentes federales llevaban 2 casos a la vez, uno contra la red aérea y otro contra quienes la hacían invisible. Por los siguientes 6 meses, vigilaron despegues nocturnos desde pistas en Miami, Scottsdale, Peterborough y Las Vegas. Siguieron el flujo del dinero por firmas de jet fuel, transporte médico, ONGs falsas y fideicomisos offshore en las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. Poco a poco, la imagen perfecta de Lorna Hajini se empezó a quebrar. Ya no era vista como una filántropa rica que ocultaba delitos. A las 3:38 a.m. del miércoles, inició el operativo federal. Las fuerzas aéreas del FBI fueron primero, atacando la pista desde el norte en helicópteros sigilosos con las luces apagadas. Desde las rutas oeste, comandos de HSI de ICE y la DEA avanzaron hacia los hangares en vehículos blindados. Sobre la pista, naves de Customs and Border Protection vigilaron el cielo mientras drones daban vueltas en silencio. Atrás, peritos digitales del Department of Justice esperaban en camiones listos para procesar los servidores en el sitio. La seguridad de la Hajini Foundation intentó cerrar el complejo al ver los vehículos federales. Las rejas se cerraron de golpe. Se cortaron las radios. Un piloto quiso rodar un jet de reserva a una pista, pero los agentes lo detuvieron con blindados tácticos. Pero esta vez, las órdenes de cateo abarcaban todo: aviones, hangares, autos, depósitos, cuartos de servidores, bodegas. Todo activo de la red aérea de Lorna Hajini quedó bajo control federal. El primer gran logro se dio en el jet Gulfstream principal. Los federales quitaron un panel blindado oculto bajo la suite trasera VIP. Atrás había un elevador disfrazado en el chasis del avión. Sin botones ni mandos, solo un lector de huellas ligado a una batería aislada. Cuando el FBI puenteó el sistema, el baúl bajó lento a un cajón de carga ilegal situado bajo el plano oficial del avión. El descenso duró casi 30 segundos. Al abrir las puertas, los agentes vieron filas de dinero al vacío apiladas en estantes de metal. No bolsas, no maletas, estantes, como una bóveda móvil. El primer cálculo indicó casi $600 millones ocultos solo en ese avión. Luego abrieron un segundo baúl, luego un tercero. Al amanecer, el total de efectivo en la flota y hangares superó los $3, 8 billones. Casi todo dólares de algunos euros y pesos colombianos. Varios discos de crypto offline con rutas escritas a mano, pero el dinero era solo el inicio. En un hangar secundario, la DEA halló más de 9 toneladas de drogas ocultas en cargas de ayuda para menores: cocaína, metanfetamina, opioides sintéticos y pastillas falsas con sellos médicos piratas. Algunas cajas iban a clínicas universitarias, otras iban a centros de ayuda por desastres, otras eran para planes de protección de menores durante los huracanes. Ahí el caso se tornó más oscuro, porque esta red no solo movía drogas, disfrazaba la venta de narcóticos dentro de la confianza pública, ayuda médica, rescates y logística infantil. En una crisis, nadie cuestiona la ayuda. Esa era la gran y terrible brillantez de esta máquina. Luego llegaron al cuarto de servidores bajo el centro de mando. Un pasillo estrecho y vigilado llevaba a un cuarto bañado por una luz azul. Altos racks de servidores llenaban los muros, nutridos por plantas de luz y enlaces satelitales encriptados. Las pantallas aún mostraban rutas de carga activas por todo Estados Unidos y el Caribe. Cada punto parpadeante era un nodo de pase. Cada nodo tenía un contratista. Cada contratista tenía una cuenta. Cada cuenta tenía una excusa humanitaria. El sistema había vuelto al crimen organizado una gran red vial. Luego descubrieron lo que los de adentro llamaban el santuario. Pero no era un refugio, era una bóveda de lavado oculta bajo las oficinas ejecutivas de los hangares.
Adentro había mesas de acero, selladoras al vacío, contadoras de billetes, escáneres biométricos y drenajes bajo el piso. En el muro colgaba una foto de Lorna Hagini saludando a políticos en un evento de caridad por TV Nacional. Bajo la foto había libros de contabilidad físicos, en papel real. Uno marcaba pagos de giros, otro medía las bajas operativas, y el tercero listaba claves de fondos de protección. Esa frase cambió todo. Los libros citaban a jefes de aeropuerto, asesores aduaneros, entes aéreos, seguridad privada, mandos de compras y recolectores de dinero político. No todos eran culpables probados, pero el patrón era innegable. Esta red sobrevivió porque a muchos les convenía no hacer preguntas. Al salir el sol, el operativo ya causaba pánico en las oficinas federales de Washington. Archivos encriptados de la red aérea mostraron miles de registros secretos ligados a ONGs falsas, planes de ayuda y contratistas en 9 estados. En horas, el Department of Justice dictó arrestos de emergencia contra asesores de finanzas y jefes aéreos de la red Hagini. Pero la propia Lorna Hagini no estaba. Su avión privado Bombardier partió de Miami 8 horas antes del asalto. Al inicio, el Federal Command temió que hubiera huido del país. Luego, radares de ICE ubicaron su jet aterrizando cerca de Charleston, South Carolina. No en un aeropuerto, sino en una bodega. Cuando el escuadrón irrumpió esa tarde, hallaron lo que los agentes llamaron la póliza de seguro de toda la organización. Filas de servidores, copias contables, claves bancarias offshore y archivos de chantaje contra empresarios, jefes de aeropuerto y enlaces políticos. Ocultos en cajas fuertes, había libros a mano que probaban más de 11 billones de dólares en giros turbios por 6 años. Pero el hallazgo más cruel no fue el dinero, fue humano. En las bases de datos había registros de cientos de menores movidos por canales de urgencia con papeles falsos. Algunos nombres se alteraron varias veces. Algunos niños desaparecieron por completo del sistema al cruzar la frontera estatal. Por años, las familias creyeron que sus archivos se habían perdido. Ahora los investigadores entendían la verdad. El sistema no falló, fue manipulado. Para el fin de la semana, se suspendieron más de 47 contratos federales ligados a la Hagini Foundation. Varios altos mandos de la aviación renunciaron. El Congreso ordenó juicios de emergencia sobre el control del transporte humanitario. Y en todo el país, el público comenzó a hacerse la misma pregunta aterradora. ¿Cuántas otras redes se siguen escondiendo bajo el lenguaje del rescate y la protección?